Día, mi nombre es Estefanía y voy a hacer la presentación de transporte de mercancías peligrosas terrestre, en este caso. Por la normativa que me basé para hacer la presentación es en el decreto 560/003 y a nivel internacional, que vendría a ser en el Mercosur más que nada, es el acuerdo para la facilitación de transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur. Bueno, ¿qué es una mercancía peligrosa? Una mercancía peligrosa es cualquier sustancia o material que pone en riesgo la salud y la seguridad durante el transporte. Se puede presentar en distintas formas, como sólida, líquida y gaseosa, y esto incluye todo tipo de materiales, sea, no sé, combustible, aparatos, dispositivos, cualquier cuestión de eso. La clasificación se clasifica según el peligro que puede suponer su transporte. Tenemos la clase 1, que son los explosivos, clase 2, gases, clase 3, líquidos inflamables, clase 4, sólidos inflamables, clase 5, sustancias oxidantes, clase 6, sustancias tóxicas e infecciosas, clase 7, materiales radiactivos, clase 8, sustancias corrosivas, y la clase 9, que son sustancias peligrosas diversas, son las que no están en los grupos anteriores. Bueno, el transporte de mercancías es una actividad que está regulada debido a los riesgos potenciales que están asociados a los materiales. Es obligatorio cumplir con todas estas normativas, ya que sirve para garantizar el transporte seguro y proteger la salud y la seguridad de las personas. La documentación y el etiquetado que tiene que llevar el transporte. Los envíos deben llevar etiquetas de advertencia, números de ONU, símbolos de peligro y las fichas de seguridad. La información completa sobre la carga debe estar disponible para los transportistas y para cualquier punto de control. ¿Cómo hago para sacar esta barra de acá que me está molestando? Ahí, ya está. Bueno, ¿cuál es la finalidad de las etiquetas del riesgo? Es que los materiales se reconozcan fácilmente a distancia por la forma y el color, permite identificar los riesgos que representan, y por medio de los colores y los números de los paneles nos sirve para tomar las precauciones, para manipularlos y esquivarlos. Y acá vamos a hablar un poquito de las etiquetas de riesgo de la clase 1. La clase 1 son los explosivos, incluyendo dispositivos y aparatos que contienen una gran cantidad de energía potencial que puede producir una explosión si se libera repentinamente. Por ejemplo, municiones, cartuchos, fuegos artificiales, pirotecnia, bengalas, detonadores y fusibles. Esta clase se divide en 6 clases de explosivos. La división 1.1, que son los riesgos de explosión en masa, involucran casi toda la carga al explotar e impactan el entorno con la onda generada. La división 1.2, riesgo de proyección, emiten partículas en todas las direcciones cuando explotan. La división 1.3, que son sustancias y artículos que tienen riesgo de incendio y explosión leve o riesgo de proyección leve, pero no un riesgo de explosión masiva. La división 1.4, que es bajo riesgo, la explosión por lo general no se extiende más allá del recipiente o el bulto. El 1.5, que es riesgo de explosión en masa, pero son altamente insensibles, es decir, que en condiciones normales de transporte tienen muy baja probabilidad de detonar. La 1.6, que es la última,
Contienen sustancias detonantes sin riesgo de explosión en masa y con muy baja probabilidad de propagación. Ahora viene la clase punto 2, perdón, la clase 2, que son los gases, que son sustancias que no tienen forma ni volumen constante y tienden a llenar el recipiente que lo contiene. Esta se divide en dos clases, perdón, en tres. Tenemos la 2.1, que son los gases inflamables. Son aquellos que cuando se mezclan con el oxígeno del aire o con cualquier otro material oxidante y en presencia de una fuente de ignición, entran en combustión. Por ejemplo, el hidrógeno, el acetileno, el propano y el butano. La división 2.2, que es el gas comprimido no inflamable. Ejemplo, el nitrógeno, el argón, el dióxido de carbono y el helio. Y la división 2.3, que es el gas tóxico. Estos son extremadamente peligrosos para los seres vivos. Ejemplo, el cloro, el dióxido de azufre, monóxido de carbono, óxido de etileno. La clase punto 3, que son los líquidos inflamables. Ejemplos, la acetona, pintura, barnices, alcoholes, productos de perfumería, gasolina, petróleo, gasóleo, combustible de aviación, queroseno, resinas. La clase punto 4, que son sólidos inflamables, materias susceptibles de combustión espontánea y sustancias que en contacto con el agua, desprenden gases inflamables. Este se divide en tres. Los sólidos inflamables, que son sustancias sólidas que se inflaman con facilidad. Ejemplo, desechos de caucho en polvo, azufre, harinas. División 4.2, que son las sustancias de combustión espontánea, que pueden calentarse espontáneamente en las condiciones normales del transporte al entrar en contacto con el aire, el calor con otros productos químicos como los corrosivos por fricción o por impacto. Ejemplo, el carbón mineral. La división 4.3, que son sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Por ejemplo, el sodio en barras o el carburo. La clase 5, que son sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos, que se dividen en dos. Las sustancias oxidantes son sustancias que al desprender oxígeno pueden provocar la combustión de otros materiales con los que entran en contacto. Ejemplo, percloratos, cloratos, cloritos, sódicos y potásicos. La división 5.2, que son peróxidos orgánicos, son sustancias térmicamente inestables que pueden experimentar una descomposición exotérmica autoacelerada. Después llegamos a la clase punto 6, que son las sustancias tóxicas e infecciosas. Las tóxicas son aquellas que, al ser ingeridas, inhaladas o por el simple contacto con la piel, pueden causar perjuicios para la salud del hombre. Ejemplo, cianuros, sales de metales pesados y plaguicidas. El 6.2, que son las sustancias infecciosas, que son los residuos más que nada de los hospitales. Estas sustancias contienen patógenos. Los patógenos se definen como microorganismos, incluyendo bacterias, virus, parásitos y hongos. La clase punto 7, que son materiales radioactivos, son sustancias que en forma espontánea y continua emiten ciertos tipos de radiación y pueden ser dañinas para la salud. Ejemplo, medidores de densidad, productos de uranio, sistemas de detección de incendio, detectores de humo, hisopos médicos o maquinaria de rayos X. La clase 8, que son sustancias corrosivas,
Son sustancias tan poderosas que pueden dañar o destruir metales. En los seres humanos pueden atacar y destruir por acción química los tejidos del cuerpo. Por ejemplo, fluidos de baterías ácidas, fluidos de baterías alcalinas, yodo, ácido metacrílico, ácido nítrico o ácido sulfúrico. Y por último tenemos la clase 9, que son sustancias peligrosas diversas, que son aquellas sustancias que no están cubiertas dentro de las... ¿Qué dice? Son aquellas sustancias que no pueden, que no están cubiertas, que no están cubiertas dentro de, de las otras clases que mencionamos. Por ejemplo, material modificado genéticamente. Ejemplo, dispositivos de seguridad que se activan electrónicamente, equipos alimentados por baterías, compuestos para el moldeado de plástico, baterías de litio y asfalto caliente. Por ahí se terminan las etiquetas. Y pasamos a los paneles naranja, que también es obligatorio que estén en el vehículo. Estos sirven para identificar las mercancías peligrosas y el peligro que pueden presentar. Tienen que cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, las dimensiones, tienen que ser de color naranja, el borde tiene que tener 15 milímetros de espesor y tiene que ser retroreflectante. Por ejemplo, este 33 representa el número de identificación de peligro y el 1088 el número de identificación de la materia. Esto es lo que permite que cuando pasa algún siniestro identifiquemos de qué se trata el peligro. ¿Sí? Esos códigos de referencia que tenemos en esta normativa que es la que se principió. Sí, en realidad estos códigos son de la ONU. Estos códigos te lo da. ¿Qué hay? Hay un... Está como codificado por la ONU. Hay un listado. Sí, hay un listado, sí, hay un listado. Trata de no se pregunta tal vez por gracia. El número de uno. El número de ONU es un número, o sea, es una clasificación que hay de toda la mercancía peligrosa. Que está, no quiero espolearte, ¿no? Porque No capaz que hay pasa cosas para nada, decir no y. spoileame, Ah. dale. Pero, o sea, en cuanto a la clasificación, cada número responde a un riesgo que tiene cada producto químico, ¿no? Por lo tanto, el 3,3 tiene un significado y el 3,0 tiene otro significado. No sé si vas por ese lado. Está. Todo eso sí, es un número internacional. Si es de ONU, es internacional, ¿verdad? Ahí está. Lo que se está exponiendo ahora es un decreto del Mercosur. O sea, está inspirado en que todos los países que componen el Mercosur tengan un mismo codificación a la hora de transporte. ¿Por qué? Porque de Argentina a Uruguay puede venir productos químicos, de Uruguay para Brasil, de Brasil para Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas, es algo muy común en el Mercosur, el transporte de mercadería en general, de peligrosas en particular. Entonces, es necesario tener un código común, porque si no, entras para Brasil y tenés que sacar el cartelito y poner otro, por decirlo de manera. Entonces, eso responde a la necesidad de la señalización de un vehículo de transporte de la que ella está dando, y bueno, todos los requisitos que eso implica, ¿no? Pero claro, O sea, el número de ONU tiene, por un lado, arriba el número de riesgo y abajo es como un número de cédula del químico, ¿no? Y abajo identifica el material que se transporta. Claro, pero por ejemplo, no está inspirado pensado para que una persona, miro el 1088 y no tengo ni idea qué es. Ahora, si miro el 33 sí tengo una idea de qué riesgo tiene.
¿no? Pero tenemos en la respuesta ante emergencia, el manual, ahí están todos identificados. Claro. Claro. Para que, por Claro, ejemplo, pasa un pero siniestro, vienen, saca, buscan y ahí ven cómo proceder. Exactamente. Claro, pero, está bien, eso para bomberos o para la parte de emergencia que implique, que corresponda actuar en caso de emergencia. Ahora el chofer tiene claro que está Sí, transportando, claro. debería tener una capacitación. Ahora viene la documentación que Ah, tiene que no, tener no te quiero robar. Claro, en caso de que se muera, ¿Que te qué? si el chofer muere, que le va a costar a los demás. Ay, pobre, qué dramático. Se murió el otro. ¿Cómo vamos a ver? No, hoy por hoy, o sea, todo este tipo de empresas tienen GPS también, ¿no? Tienen un seguimiento de por dónde están los vehículos, es muy común. Es más, ahora se están utilizando mucho el tema de las cámaras, es decir, GPS más cámaras todavía, este, para tener una idea de De cómo vas. dónde están, si Sí, pasó algo. exacto. Claro, claro. Se ve de lejos. Bueno, acá les voy a presentar unos ejemplos de señalización de cisternas. Por ejemplo, esta cisterna carga una sola materia, una sola mercancía. Tiene delante y por detrás tiene los números de ONU y en los costados tiene el número de la clase de peligro. Este transporta una sola mercancía, perdón. Este es una cisterna cargados con dos mercancías de la misma clase. Está dividido. Este también es un camión que transporta está en la misma clase, pero está dividido. ¿Vieron que cuando yo les expliqué que habían divisiones? Bueno. La misma clase, pero distintos materiales. Tiene la cisterna compartimentada. Exactamente. Este también es cisterna, ¿cómo fue que dijo? Compartimentada y transporta diferentes tipos de peligro, de clases, de mercancías. Por eso las dos etiquetas. Este ya es un tritren que transporta en una cisterna una clase de mercancía y en la otra clase de mercancía. Y tienen los números de ONU pegados por todos lados. Bueno, la documentación del transporte. El transportista necesita un certificado de capacitación, que es el curso que hoy estuvimos conversando, que ahora se los voy a mostrar dónde y cómo se hace. El documento relativo a las condiciones de seguridad del vehículo, acreditando que el vehículo esté en condiciones, que le ande todo, las luces, los frenos, el cinto, todo. El certificado de habilitación de vehículos de cisterna, eso se lo da la intendencia, puede ser. Sí, el A+. Yo busqué en internet y me saltó que en la intendencia de Montevideo. Para cisterna, ¿no? ¿No? Posiblemente ser ministro ¿El Ministerio de Transporte? Pero te lo emite de tener la misma. Bueno. Y después instrucciones escritas en prevención de cualquier accidente y la declaración de carga. Eso tiene que llevar el transportista. Los requisitos para los conductores, que además de la libreta de categoría correspondiente, ahí estoy yo, en el carnet. Además de la libreta con la categoría correspondiente, que no es necesariamente que sea profesional, el conductor debe poseer un certificado de formación profesional expedido por la autoridad competente.
Este curso brinda, mediante ejercicios y explicaciones, prácticas adecuadas y una formación especial que les permite transportar con seguridad este tipo de mercancías. Tiene una vigencia de 5 años y las instituciones habilitadas para darlo son el ISEB, CEPA y AUSPA. El embalaje, que también es importante al transportar. El objetivo de los embalajes son transportar las mercancías peligrosas de manera adecuada. Desde el punto de vista de los embalajes, los materiales peligrosos, excepto los de la clase 1, 2 y 7, y las divisiones 5.2 y 6.2, se han dividido por su peligrosidad en 3 grupos. El grupo 1, grupo de embalaje 1, que es alto riesgo, grupo de embalaje 2, que es mediano riesgo, y grupo de embalaje 3, que es bajo riesgo. Y ahí hay un ejemplo. Acá hay otros ejemplos, que dice la etiqueta de peligro, el número de ONU, la manipulación de carga. En Uruguay, el que está encargado, en realidad que posee el equipamiento necesario y la capacitación técnica para efectuar el control, es el LATU. Pero sin embargo, todavía debe elaborarse el marco regulatorio necesario para que esto pueda concretarse. Actuación sobre emergencia. En caso de accidentes, si se transportan mercancías peligrosas, es necesario seguir todo un protocolo destinado a prevenir y mitigar los posibles efectos adversos que puedan desencadenarse. Bueno, esto vamos a ver cómo tiene que actuar frente a una emergencia. En caso de emergencia debe llamar al 911, lo primero que tiene que hacer. Después tenemos que activar activación de recursos, que cuando se da una alarma, sea telefónicamente, por la radio o por otro medio, los bomberos, policía, emergencia médica pueden concurrir al lugar, deben concurrir al lugar. Los sectores involucrados son la Dirección Nacional de Bomberos, la Policía Caminera, las Fuerzas Armadas, centros asistenciales, industrias o fábricas existentes en la zona, Intendencia o complejo municipal, con el apoyo a maquinarias, personal. La dependencia que llegue primero al lugar se encargará de reconocer e identificar el producto y de solicitar información del mismo en cuanto a la peligrosidad y medidas de seguridad tomadas, hasta la llegada del equipo que cuente con los conocimientos y equipamiento adecuado. La evaluación implica la determinación de sus efectos o potencial impacto en la salud pública, propiedades y del ambiente. Su potencial de impacto real depende de la localización del incidente, tiempo y otras condiciones específicas para el lugar. El riesgo se evalúa con base en la exposición del público y otros receptores críticos. El control. Se debe realizar el control de la emergencia, es decir, intentar reducir el daño de las personas que se puedan encontrar en el lugar, e intentar reducir el daño ambiental que pueda provocar. Los encargados de realizar esta tarea son los especialistas en cada materia. Redefinir recursos. Una vez identificado el producto, se evaluará qué recursos se necesitan en la zona. Esto va a depender de varios factores: la peligrosidad del producto, la existencia o no de víctimas, el lugar, la existencia de centros poblados cercanos o la contaminación del medio ambiente. Contención de derrame. Antes de comenzar con el control de contención de derrame, se debe colocar los elementos de protección personal necesarios para el control de derrames. Y ahí hay un chico con un casco, protección visual, mascarilla con filtros, guantes de PVC, delantal y botas con puntera. Las medidas inmediatas que debemos de tomar es que no se puede oler ni tener contacto o ingerirse, mantener una distancia de 50 a 100 metros hasta que se identifique el material, y en caso de existir víctimas, el personal médico no podrá atenderlas hasta no descontaminarlas.
La limpieza del derrame. Se debe intentar recuperar la sustancia. Absorber o neutralizar. Para el caso de ácidos o bases, proceder a la neutralización. Para el derrame de residuos sólidos, como se deben recolectar de nuevo en bolsas rojas de polietileno de alta densidad, utilizando todos los equipos de protección personal y proceder a rotular. Lavar la zona contaminada con agua y para el caso de los residuos sólidos, señalizar los recipientes donde se depositan los residuos. Todos los residuos que se recojan se deben tratar como peligrosos. Los residuos deben ser eliminados de manera que no violen ninguna legislación vigente. Esto implica que ser entregados a empresas autorizadas para su eliminación. Acá hice un marco legal de las leyes que intervienen en la actuación frente a emergencia. Y acá hay un ejemplo de kit de derrames. Que deben contener absorbente granulado, bueno, guantes, bolsas, linterna, por si es necesario, cepillo, pala, y acá hay otro que es un set de absorbente para uso químico, absorbente vermiculita, pala de mano y cepillo y una bolsa de residuos. Y por ahí estaría. Gracias, compañera, gracias.